La fría inmensidad del espacio era silenciosa. Hasta que las alarmas comenzaron a sonar en todo el país. El sector 47 del dominio cifrado. Dentro. La enorme estación de mando que orbita el gigante gaseoso Velor. Oficiales alienígenas corrieron a sus puestos, confundidos y alarmados. Los sensores de alerta temprana habían detectado algo que no debería ser. Aquí, una nave de guerra humana había entrado. Su sector. El almirante Trex, un imponente guerrero cifar con piel escamosa oscura y sus penetrantes ojos amarillos, sentados bajo su mando silla, observando la pantalla holográfica. Delante de él, la silueta del barco era inconfundible, incluso sin aumento. Su blindaje cuadrado, la estructura y el diseño agresivo pertenecían a una sola especie, los humanos. Se extendió un murmullo entre los oficiales, algunos moviéndose nerviosamente en sus asientos. El dominio Ciar había derrotado a innumerables civilizaciones y rebeliones aplastadas a lo largo de la galaxia. Pero la humanidad era diferentes. Son primitivos. 1. El oficial se burló, rompiendo la tensión. Su imperio es joven. Su tecnología es menos avanzado que el nuestro. Otro. El oficial, sin embargo, habló en voz baja. Vos, sin embargo, nunca se rinden. F. Permaneció en silencio, con la mirada fija en el solitario. El buque de guerra se exhibió ante él. El barco, identificado como el HSV Indomitable no se mueve de forma agresiva. Simplemente, flotaba silencioso e inmóvil como un depredador. Observando a su presa, Trex tomó una profunda mirada. Respiró hondo y habló por fin. Enviar transmisión a bordo del HSV Indomitable. El puente del Indomable estaba tenuemente iluminado. Se encendió, sus controles zumbaban suavemente mientras el barco flotaba en territorio enemigo. El capitán Rohr, un veterano curtido con ojos azules penetrantes, sentado en su silla, leyendo el mensaje entrante del Sepr de Mingen. La transmisión era sencillo. Nave humana no identificada. Tú has entrado en zona restringida. Ríndete inmediatamente o enfrentaremos la destrucción. Trabajar. Sonrió con sorna. La misma arrogancia de siempre, dijo. Murmuró. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones, una mujer joven, llamado Teniente Hayes, que estaba esperando. Para su pedido. Envíales nuestro mensaje. Rohr dijo con calma. Hayes asintió y pulsó un botón, transmitiendo su respuesta. Este sector está bajo nuestra protección. Váyase ahora. De vuelta en el Zipper. Estación de mando. Los ojos del almirante Trex se redujo a medida que la transmisión humana llegaron. La pura audacia de el mensaje lo dejó atónito. Un solo buque de guerra se atrevió a amenazar a toda una flota. Furia ardía por dentro, pero conservó su voz. Calma. Carga todas las armas. Rodea al embarcación. Quiero que la desactiven inmediatamente. La flota Siur, compuesta por 10 poderosos buques de guerra, pasaron al ataque. Posiciones, formando un círculo mortal alrededor de la única nave humana. El Sipur. Los agentes vigilaban sus pantallas, esperando para que Indomable entre en pánico, para intentar escapar o enviar un mensaje, suplicando misericordia. Pero la nave humana no hizo nada. Se quedó suspendido en el aire, frío, superficie metálica que refleja la luz de la estrella cercana. Trick apretó los puños. Puños. Algo no andaba bien. Esto es tu última advertencia, recipiente humano. El oficial de comunicaciones transmitió. Ríndanse o abriremos fuego. Silencio. La paciencia de FX se agotó. Fuego. El primer disparo. Los buques de guerra Ciar lanzaron sus cañones de plasma. Mortales.
destellos de energía iluminando el espacio como. Corrieron hacia lo indomable. Pero, antes del impacto, la embarcación humana repentinamente. Desaparecieron. Los espectros llenaron el CEPR. Puesto de mando. Oficiales confundidos. Se apresuraron a revisar sus sensores. ¿Dónde? Se fue, gritó uno. Imposible. Nuestro. Las armas atravesaron el espacio vacío. Trek sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El indomable no había esquivado. Lo había hecho. Los escudos no estaban activados. Simplemente. Desapareció. Entonces volvieron a sonar las alarmas. Señor, gritó un agente con cremallera. Es. Detrás de nosotros. Diversión para los monitores. Ahí. Así era. El indomable había reaparecido. Ahora flotando detrás de la flota Zipper. Sin hacer ruido. El Zipar tenía. Habían presenciado muchas batallas. Se habían enfrentado a poderosos enemigos. Pero nunca lo habían hecho. He visto un barco desafiar las propias leyes de la guerra. Trek tragó saliva con dificultad. Él había. Subestimaron a los humanos. Y ahora. Podría ser demasiado tarde. El almirante Trax se mantuvo de pie. En el centro del comando CEPR. Estación. Su mente a 1000 por hora. El repentino. La desaparición del HSV indomitable había. Lo dejó intranquilo. Sus buques de guerra. Había disparado contra ella. Y sin embargo era como si. La nave humana simplemente había desaparecido. En el aire. Los oficiales del. Las estaciones a su alrededor se apresuraron a analizar la situación. En cada pantalla, la nave de guerra humana había desaparecido, solo para. Reaparecen instantes después, siempre detrás. Sus barcos. No se trataba solo de esquivarlos. Ni siquiera pudieron rastrear sus movimientos. Prepárense para maniobras evasivas. Enfex. Ordenó, con voz firme pero llena. Con preocupación. El orgullo que una vez sintió por su flota empezó a resquebrajarse. Él creía que nada podía derrotar al Ciar. Ahora, frente a una sola nave de guerra humana, se dio cuenta de lo poco que entendía. Sobre ellos. Señor, estamos atascados. Gritó uno de los oficiales, la tensión. Claro en su voz. Todas las comunicaciones. Están fuera de combate. La nave humana está interfiriendo. Con nuestros sistemas. Enfex apretó la mandíbula. No se trataba de un buque de guerra cualquiera. Él subestimó a los humanos, algo que él nunca lo había hecho antes. Como guerrero, él se enorgullecía de nunca ser pillado. Guardia. Pero hoy, los humanos eran. Lo cambió todo. Golpeó con el puño. Sobre el reposabrazos de su silla. La frustración aumentaba. Los humanos eran. Sencillamente demasiado audaz. Demasiado impredecible. Tuve que admitir que no se parecían a nada. El Ciar jamás se había enfrentado. Consígueme un directo. Línea a los comandantes de flota. Enfex. Ordenó. Sus ojos se dirigieron rápidamente al pantalla donde ahora el indomable se cernía justo fuera de su alcance. La nave humana parecía tranquila, casi burlona. En su quietud. Era como si la tripulación del indomable sabía exactamente lo que estaban haciendo, como si lo hubieran visto. Todo esto antes. Y eso aterrorizó. Trax aún más. El Ciar se había enfrentado. Enemigos más grandes y poderosos, pero ninguno. Nunca antes había habido tanto silencio. A bordo del HSV. Indomable, el capitán Rohr se mantuvo al frente de la gran pantalla, observando la flota de Sifur avanza. Él lo esperaba. Este tipo de respuesta, arrogancia y exceso de confianza. El Ciar, como muchos especies alienígenas, creían que eran fuerza superior en la galaxia. Pero Rohr sabía que no era así. El teniente Hayes, dijo Rohr, volviéndose hacia sus comunicaciones. Oficial, prepare el siguiente mensaje. ¿Qué?
Ellos saben que tienen una última oportunidad. Hayes asintió y rápidamente tecleó. Mensaje. Ella miró a Ror. Enviando. Ahora, señor. El mensaje se ha enviado. Usted tiene. Han sido advertidos. Abandonen el sector. Inmediatamente. Si no lo haces, nosotros. Responder en consecuencia. El trabajo lo convirtió en su. La atención vuelve a la vista del Ciar. Flota. El Ciar ya había abierto fuego. Y sus barcos se acercaban, ansiosos, para destruir el cuerpo humano. Creía que esto iba a ser otra victoria fácil, igual que la otros. Pero Ror había visto el potencial de la raza humana. Tenían ingenio, algo que el Zephyr no había tenido en cuenta. El Indomable no era solo eso. Otro barco. Era una extensión de la fuerza de voluntad de la humanidad. El Zipper no lo hizo. Entiendo eso. El capitán Hayes dijo con un dejo de urgencia. Se están preparando para otro incendio. Debemos actuar. A trabajar. Sonrió levemente. Activaremos el cambio de fase. De vuelta al comando Zipper. Desde la estación, el almirante Trex vigilaba su flota. Colócate en posición. El Indomable era rodeado. Sus opciones de escape ahora. Limitado. La nave humana no podía posiblemente sobrevivir a un ataque total de toda la fuerza de la flota Sipar. O eso parecía. Pensamiento de Trex. Activar. Armas. Ordenó Fex. Su voz era firme. Pero había un atisbo de duda en su mente. Esta vez, asegúrate de que sea. Terminó. Observó atentamente como Ciar. Los buques de guerra abrieron fuego. Enormes haces de plasma. Energía que se desplaza por el espacio hacia la nave humana. Por un momento, hubo silencio. Entonces, sucedió lo imposible. En lugar de que los rayos de energía chocaran en lo Indomable, desaparecieron. La energía pareció dispersarse antes de impactar la nave como si hubiera sido absorbida por en el aire enrarecido. Los oficiales de Sipur se quedaron mirando fijamente. Incredulidad. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Ni siquiera podíamos ver las ondas de energía. ¿Señor? Preguntó otro agente con los ojos muy abiertos. Con pánico. Sus escudos. Es como si, de alguna manera, redirigieron la explosión. FX. Los puños se apretaron. La nave humana no estaba simplemente sobreviviendo. Eso contrarrestaba las armas más poderosas con facilidad. Superó con creces todo lo que había esperado. Acércate, ordenó FX. Dentro del alcance de las armas. Los aplastaremos. Antes de que puedan reaccionar. Pero justo cuando él dio la orden, el Indomable lo hizo. Algo que ninguna nave Zephyr había hecho jamás. Desapareció de nuevo. Antes de que cualquiera de los agentes de Zipper podrían reaccionar. El humano. La nave reapareció justo en medio de su flota, rodeada de barcos. Pero intocable. A FX se le aceleró el corazón. El Indomable se había movido más rápido que cualquier cosa en su flota podía rastrearla, y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en él. Posición perfecta para atacar. El Zifar. La flota se encontraba en un estado de caos absoluto. El HSV Indominante aún no había desaparecido. De nuevo, esta vez justo delante de ellos. Reapareciendo detrás de sus líneas. Aparentemente sin ningún esfuerzo. El Sipar. Los buques de guerra, enormes y poderosos, no tenían ni idea cómo reaccionar ante un enemigo así. Estaba preparado para una pelea, pero esto fue más allá de nuestra comprensión. Almirante Trax se quedó rígido en su silla, mirando fijamente al pantallas, sus ojos amarillos se entrecerraron con frustración y miedo. Nunca antes lo había hecho. Dudaba de la fuerza de la flota Ciar. El Zifar había destruido por completo civilizaciones, aniquilaron a las más fuertes imperios en la galaxia.
Pero este humano. El barco era diferente a todo lo que habían visto antes. Una de las personas se enfrentó a la pregunta, ¿cómo es posible esto? Sus oficiales susurraban, su voz, temblando. Su barco ni siquiera parece. Se está moviendo, pero está en todas partes. Al mismo tiempo, FX solo podía mirar fijamente. Sin palabras. Así no se libran las batallas. Se suponía que debían ir. Almirante. Otro. El oficial gritó, nuestras comunicaciones. Están completamente bloqueados. No podemos enviar ni recibir cualquier transmisión del resto de la flota. Estamos completamente aislados. Fritz apretó los puños. Nada era. Iban a la derecha. Estaban librando una batalla. Sin control alguno contra una especie que, de alguna manera, había descubierto una forma de luchar. Fuera de los límites de lo que era considerado posible. Apunta a ese humano. Nave. Ordenó Trex con voz cortante. Prepara los disruptores pesados y bloquea. Lo quemaremos hasta que desaparezca por completo. Y para todos. A bordo del HSV Indomitable. El capitán Rohr observó el desarrollo de los acontecimientos. Situación en la pantalla de visualización de los Indomables. Su rostro estaba sereno y concentrado. Los SIAR eran en completo desorden. Su flota en movimiento. En patrones impredecibles, sin saber dónde disparar o dónde la nave humana se había ido. El teniente Hayes, según dijo el trabajo. Su voz se mantuvo firme. Activar cambio de fase. Una vez más. Que piensen que son ganando. Hayes asintió, presionando una serie de comandos en la consola de la nave. La nave brilló brevemente, desapareciendo. Una vez más, esta vez a una nueva ubicación. Al borde de la batalla. En la pantalla, la flota SIUR continuó moviéndose. Frenéticamente, tratando de posicionarse. Ellos mismos para golpear al Indomable. Pero todo fue en vano. Cada vez que ellos dispararon, pero sus explosiones no encontraron más que espacio vacío. El Indomable de alguna manera. Dominaron una tecnología que los hizo. Sentían como si estuvieran luchando. Sombras, siempre un paso atrás. Trabajo. Se permitió una leve sonrisa. Humanidad. Había luchado mucho para llegar hasta este punto. La tecnología a bordo del Indomable. No solo era avanzado. Era brillante. El resultado de años de ingenio humano. Un tributo a la creatividad de la humanidad. Pero, lo que era aún más importante era el ser humano. Resiliencia. La capacidad humana de seguir adelante sin importar las dificultades. Esto no se trataba solo de tecnología. Era sobre la mentalidad. Podía percibir el miedo surgiendo entre los SIAR. Nunca lo habían hecho. Se esperaba que los humanos fueran capaces de esto. Habían subestimado a la humanidad. Ahora pagarían el precio por su arrogancia. De vuelta al mando de Zipper. Estación. Los dedos del almirante Trex. Se estremeció. El Indomable se había movido. De nuevo, esta vez tan rápido que su flota ni siquiera pudo registrar el movimiento. Él no vio nada en su radar, ningún barco. Objetivo. Sintió una abrumadora sensación de impotencia. ¿Dónde está? Gritó FX. ¿Dónde está esa maldita nave? Preguntó una voz de uno de sus oficiales. Señor, perdimos todo contacto por radar. Ni siquiera podemos. Ya no se realiza un seguimiento de sus firmas energéticas. La furia de Trex estalló. Esto no era nada. Ya no es una simple batalla. Esto fue convirtiéndose en una burla. Los Sipifar ya habíamos enfrentado desafíos antes, pero esto era una amenaza para todo lo que representaban. Para enviar una orden a toda la flota. Frex gruñó, conteniendo a duras penas su furia. Nosotros necesitamos reagruparnos. Saldremos adelante. Sus defensas. Todos los barcos convergen en el centro. Los aplastaremos bajo un
Una sola ola a bordo del HSV Indomitable. Mientras la flota Shi'ar luchaba por encontrar algo. Ventaja. El capitán Quark ya estaba calculando su próximo movimiento. Su tripulación estaba tranquilo, concentrado y listo para terminar con esto. Compromiso. Habían logrado su meta. Le habían demostrado al Zephyr que no debía subestimarse la humanidad. El teniente Hayes dijo, es hora. Inicie la fase final. Hayes rápidamente pulsó una secuencia de teclas. Había un leve zumbido recorrió todo el barco, seguido por un cambio notable en el ambiente. ¿Qué está pasando? Uno de los miembros de la tripulación preguntaron, ya no estamos aquí. Invisible, dijo Quark en voz baja. Confianza. Ahora nos verán. Claramente, pero para cuando lo hacen. Será demasiado tarde. El golpe final. De repente, el Indomable reapareció. Esta vez, justo en medio de la flota de Zipper, rodeada por al menos la mitad. Una docena de sus barcos más grandes. Los comandantes Zipper, ahora plenamente conscientes de la ubicación de la nave humana, cambió su. Presten atención a ello. Las armas estaban cargadas. Y la flota se preparaba para disparar. Todo lo que tenían. Pero antes de que podría reaccionar, el Indomable se lanzó. Su contraataque. En un abrir y cerrar de ojos. Ojo, la nave humana disparó un solo. Una explosión devastadora que afectó al edificio más cercano. El acorazado Sipar directamente en su motor. Núcleo. La explosión fue masiva, desgarrando. Separar la nave Sipur en un instante. Imposible, gritó un oficial. Su arma no se parece a nada que hayamos visto. Jamás visto. El almirante Trax observó en horror como el cañón de energía de la nave humana desgarró la estructura de su flota. Un barco tras otro comenzó a hundirse. Si no fueran más que frágiles. Juguetes en manos de alguien mucho mayor. La flota Shi'ar estaba en plena forma. Desorden. El único disparo de los Indomables había destrozado el enorme acorazado y la onda expansiva se propagó por toda la flota. Uno a uno, los barcos restantes fueron destruido o gravemente dañado. Una sensación de pavor silencioso y denso se cernía sobre el ambiente. Aire. El Imperio Shi'ar, otrora un orgulloso y la temida fuerza se enfrentaba a una humillación. Derrota a manos de un solo ser humano. Buque de guerra. El almirante Trex se quedó paralizado, observando cómo se desarrollaba la destrucción en él. Pantalla. Su mente daba vueltas. Esto era. Se suponía que sería una victoria sencilla. Una misión rutinaria para eliminar un intruso. Pero ahora, su orgullo, la confianza estaba hecha trizas. El ser humano, el buque, indomable, estaba demostrando ser algo mucho más allá de ellos. Comprensión. Uno de sus oficiales, visiblemente conmocionada, se volvió hacia él. Señor, hemos perdido la mitad de la flota. El resto. Los barcos están en retirada. No pueden seguir el ritmo. Con la nave humana. Nuestras armas son ineficaces contra su tecnología. Las garras de Enfex se clavaron en los reposabrazos de su silla mientras apretaba los dientes. Finalmente lo comprendió. Shi'ar estaba siendo derrotado por una especie. Lo que antes consideraban insignificante. La humanidad había dado un giro inesperado a la situación con sus tácticas impredecibles, superiores, tecnología y una voluntad inquebrantable. ¿Por qué son tan diferentes? Trex murmuró para sí mismo. Había luchado. Innumerables especies, pero ninguna había luchado con esa ferocidad y adaptabilidad. Los humanos no eran solo guerreros hábiles. Eran supervivientes, pensadores e innovadores. Almirante, nuestros escudos están fallando. Necesitamos retirarnos. Otro oficial. Gritaron, con pánico evidente en sus voces. Los agentes que lo rodeaban comenzaron a discutir. Sus voces se hacían más fuertes a medida que
La realidad de su situación se impuso. Trex respiró hondo, intentando recuperarse. Control. No, dijo con firmeza, su voz. Superando el pánico. No podemos. Retirada. No permitiremos que estos humanos se retiren. Creer que pueden derrotar a los poderosos. Siur. Sus palabras fueron desafiantes, pero incluso, mientras hablaba, sabía que ya no estaban al mando de la batalla. La indomabilidad estaba en todas partes y en ninguna. Todo a la vez, apareciendo y desapareciendo. Con precisión, atacando desde ángulos imposibles y dejando la cremallera en confusión total. A bordo del HSV. Indomable, el capitán Rohr permaneció en el centro del puente, con las manos entrelazadas. A sus espaldas. Podía sentirlo. La presión aumentaba a medida que la batalla se prolongaba. Los Siar eran poderosos, sí, pero ellos. Carecía de lo que tenía la humanidad. Creatividad. Resiliencia y una voluntad inquebrantable de triunfar sin importar las dificultades. Teniente. Hayes dijo, con voz tranquila y tranquilo. Quiero todo lo que queda de Seper. Barcos para escuchar nuestro último mensaje. Hayes asintió con la cabeza y comenzó a teclear en su consola. En cuestión de instantes, el mensaje estaba listo para enviar. Este sector ahora está bajo control humano. Protección. Váyase inmediatamente. Si lo hace. De lo contrario, afrontarás las consecuencias. El mensaje era sencillo pero claro. Trabajo. No estaba allí para destrozar la cremallera ni iniciar una guerra. Pero habían entrado en territorio humano. Y no lo eran. Marcharse sin comprender quién realmente controlaba este espacio. Envíalo. Trabaja. Ordenado. Hayes pulsó el botón, enviando el mensaje a todas las naves Sipar. Aún funcional. El mensaje resonó en todo el sector, llevado a cabo por él. Presencia inquebrantable del Indomable. De vuelta en la estación de mando Siper. El almirante Trax miró fijamente al transmisión de comunicación, sus ojos se entrecerraron. Mientras leía el mensaje humano. Salir. Inmediatamente. Afronta las consecuencias. ¡Qué arrogancia! ¿Cómo se atreven? Los Siar. Nunca se había visto obligado a obedecer las órdenes de una especie más débil. Y sin embargo, aquí están. Estaban en el mismísimo corazón de su dominio. Los humanos nos dicen que nos vayamos. Enviar mensaje. A todos los comandantes de flota, gruñó Trex. No nos retiramos. Romperemos. Los aplastaremos bajo nuestro peso. Podría. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. Puesto de mando. Su mente iba a 1000 por hora. Este fue el punto de inflexión. Si la cremallera permitieron que esta derrota se mantuviera, todo el imperio perdería su poder. Pero, el Indomable y su tripulación habían demostrado. Demasiado escurridizo, demasiado poderoso. Fex no tenía nada. Otra opción que contemplar él. Impensable. Lucharemos hasta el final. Tiempo, dijo, más para sí mismo que para sí mismo. A cualquier otra persona. Preparen el destructor del planeta. Cañón a bordo del HSV Indomitable. Rohr. Había previsto que Siar no daría. Se levantaban con facilidad. Eran una especie orgullosa. Una construida sobre la guerra y la conquista. Pero, Rohr estaba listo. El Indomable era. Preparados para lo que viniera después. La humanidad se había enfrentado a cosas mucho peores en el pasado. Pasado y nunca se había echado atrás. Teniente Hayes, ¿cuál es la situación de su flota? Preguntó Worf, con los ojos nunca puestos en ello. Saliendo de la pantalla. Señor Hayes. Respondieron tras una breve pausa. Están preparando algo. Es su planeta. Cañón asesino. Es un arma enorme. Diseñado para destruir planetas enteros en un disparo. El rostro de Worf permaneció impasible, pero podía sentir el peso de la situación. Había afrontado algunos momentos difíciles.
opciones en su carrera, pero ahora era él. Es hora de demostrar la determinación de la humanidad. SEAR podría tener el poder más destructivo. Eran el arma más poderosa de la galaxia, pero no la tenían. Idea de lo que el Indomable era capaz de hacer. D. Activar cambio de fase, Rored. Bueno, asegúrate de que no puedan fijarse en nosotros. De vuelta en la estación de mando Zipper. Los Zifar estaban listos. El asesino de planetas. El cañón apuntaba a la carga, su enorme. El cañón apuntando a los Indomables. Posición conocida. FX respiró hondo, preparándose para lo que él creía que sería su golpe final. Fuego, ordenó. Pero justo cuando el cañón destructor de planetas disparó, sucedió algo increíble. Indomable no estaba allí. Indomable había desaparecido de nuevo. Una explosión masiva pasó justo por la zona. Espacio vacío donde antes estaba la nave. Momentos antes, a FX se le heló la sangre. ¿Cómo era posible? ¿Esto es posible? El Indomable tenía. Anticipaba cada uno de sus movimientos. Sentía un escalofrío le recorrió la espalda. La flota SEAR. Ahora estaba roto. Los otrora orgullosos buques de guerra. Los temidos seres de toda la galaxia estaban dispersos. Y dañados. No tenían forma de rastrearlos. La nave humana, el HSV Indomable, que había logrado evadir todos los ataques. Con una velocidad y precisión que lo hicieron. Parecían como si estuvieran luchando contra un enemigo invisible. El Zipper no podía comprender cómo era este recipiente humano, burlándose de ellos con tanta facilidad. El almirante Enfex. Su mente daba vueltas. Su flota estaba al borde del abismo, de colapso, y cada movimiento que hacía parecía haber fracasado. Cañón asesino del planeta, el arma que había sido en su día el orgullo de los SEAR. El imperio había fallado, sin lograr aterrizar ni siquiera un rasguño en el cuerpo humano. Indomable simplemente había desaparecido de nuevo. Reaparecer en el momento perfecto para atacar sus barcos más vulnerables. La frustración de Fresh estalló. Él libró innumerables batallas. Pero esta era diferente. Esta nave humana, este Indomable no solo luchaba por la victoria. Era luchar por algo más, un mensaje. Los humanos. Les había demostrado a los Zipar que no podían. Simplemente conquistaban todo lo que deseaban. La humanidad era una fuerza a tener en cuenta. Y los SEAR habían subestimado. Ellos. Se volvió hacia sus oficiales. Nosotros. Necesitamos reagruparnos, dijo Tre, con la voz tenso de ira. No podemos mantener reaccionando así. Necesitamos un plan o perderá todo este sector. Uno de sus oficiales, un joven estratega de Zipper, intervino. Señor, no nos quedan opciones. Hemos perdido el contacto con el resto de flota, y nuestros barcos están demasiado dañados para. Continúa. La nave humana va demasiado rápido. Ni siquiera nuestras mejores armas pueden alcanzarlo. Trex entrecerró los ojos. Había estado. Le enseñaron a no admitir nunca la derrota, pero ahora él se enfrentó a la realidad de la situación. Entonces, tendremos que confiar en lo que mejor sabemos hacer. Poder bruto, gruñó Enfex. Bueno, usaremos nuestro último esfuerzo para expulsarlos. Puede que no ganemos, pero los haremos. Entendemos que no debemos ser subestimado. A bordo del HSV Indomable, el capitán Rohr se mantuvo erguido sobre el puente, sus ojos recorriendo él. Una batalla caótica se desarrollaba ante él. La flota de SEAR se estaba desmoronando, pero él sabía. No se rendirían fácilmente. El planeta. El cañón asesino seguía siendo una amenaza. Y los Zifar no eran una especie que simplemente admita la derrota. Teniente Hayes. ¿Cuánto tiempo? Dijo Rohr con voz tranquila. Hasta que su flota esté completamente discapacitada. Hayes, con la mirada fija en
Su consola, levantó la vista. No mucho tiempo. Capitán. Les quedan pocos barcos, pero su comandante se está preparando. Algo grande. Activaron sus armas hipercargadas. Creo que van a intentarlo. Golpe final. Los trabajadores fruncieron el ceño. Siur, aunque superado en número, tenía historia. De luchar con coraje y una determinación que no podía ignorarse. Eran una especie orgullosa, reacia a rendirse fácilmente. Si esta fue su última vez. Rohr sabía que la batalla solo duraría hasta el final. Intensificar. Estaremos listos. A trabajar. Dijo. Activa los escudos al máximo. Prepara el armas de energía y establecer el rumbo para el corazón de su flota restante. ¿Cómo? La tripulación se apresuró a ejecutar la órdenes. El trabajo respiró hondo. Siar había subestimado la voluntad de la humanidad. Para sobrevivir. El indomable era prueba de ello. La humanidad se había enfrentado a tantos desafíos, invasiones alienígenas, guerras y casi extintos. Y sin embargo, nunca lo habían hecho. Retrocedieron. Ahora mostrarían. Zipper nos muestra lo fuertes que realmente eran. De vuelta en la estación de mando Zipper. El almirante Trex se encontraba ante su control panel, sus ojos fijos en el táctico. Exhibición. Sus barcos estaban luchando. Y el recipiente humano parecía ser. En todas partes. El indomable era como un fantasma, atacando desde las sombras y desapareciendo antes de que el Zipper pudiera tomar represalias. Prepárense para el final. A la carga. Ordenó Trex. Su voz era frío, sus ojos afilados con el fuego de un último plan desesperado. Les daremos una batalla que jamás olvidarán. Las naves hiperrestantes se alinearon, formando una formación compacta alrededor del asesino del planeta. Cañón. El arma masiva fue la última. La esperanza que tenía Zipper. Si este ataque, si hubiera fallado, no habría vuelta atrás. Fue su última resistencia, y ellos fueron. Iban a darlo todo. Fex observó cómo se encendía el cañón. Los niveles de energía estaban por las nubes. Estaba claro que estaban a punto de desatar el caos. Plena potencia del arma. Si el indomitable no esquivó esta, quedaría aniquilado. A bordo del HSV. Indomable. Las manos de la obra permanecieron firmes. Los controles mientras observaba él. Amenaza inminente. Había estado en situaciones como esta antes. Pero los Siar eran diferentes. Tenían un arma capaz de destruir planetas enteros. Sin embargo, Rohr sabía una cosa con certeza. Indomable no se rendiría sin un lucha. Prepara el contraataque, dijo Rohr. Dijo, con voz firme. Nos enfrentamos. Peor, y también se enfrentarán a esto. La tripulación. Trabajaron rápidamente para preparar el barco para. ¿Cuál podría ser el arma más poderosa que jamás habían encontrado? La cremallera. Puede que haya sido poderoso, pero la humanidad había. Una cosa que no hicieron fue ingeniárselas. La capitana teniente Hayes dijo, su voz, llenos de urgencia. Los Sifar son. Cargando el cañón. Van a. El incendio puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos que movernos ahora. Work asintió. Manténganse firmes. Todos. Vamos a darles una probadita de su propia medicina. Con una sola moción, ordenó al indomable que, cambio de posición, reapareciendo justo en él. Ruta de la flota Zipper. Pero en una nueva. El barco ahora tenía una línea de visión despejada hacia. Contraatacan. Los Zipper dispararon. Arma. Pero indomable cambió de nuevo. Desapareciendo justo a tiempo para el ataque a. Señorita. Fuego. Trabajo ordenado. El Zipar. La flota estaba ahora al borde del colapso. El almirante Trex observó cómo sus barcos disparaban. Su arma definitiva, el destructor de planetas. Cañón en el HSV indomitable, pero él
La nave humana había desaparecido justo antes de que la explosión lo alcanzó. Ya no era solo una batalla. Se había convertido en un juego de gatos. Y el ratón con el Ciar como el indefenso. Presa. Las manos de Trex se aferraron a los reposabrazos. De su silla, la humillación aumentando en su pecho. Su otrora orgullosa flota era desmoronándose, y la nave humana había no solo esquivó todos los ataques, sino que además contraatacó cada vez con devastadores precisión. Lo indomable parecía ser, por todas partes, como una sombra que se mueve rápidamente. Y luego, en silencio. ¿Dónde está ahora? Trex chispeó, su voz se tornó tensa con pánico. Miró a su alrededor, al control. Habitación, sus ojos buscando en las pantallas. Cualquier rastro de la nave humana, pero allí no era nada. El indomable había desapareció una vez más. No podemos rastrearlo. Eso, almirante, uno de sus oficiales. Respondieron con voz temblorosa. Cada vez que fijamos su posición, desaparece. Es como si se burlara de nosotros. Fres apretó los puños. Subestimaron a la humanidad. No lo hicieron. Simplemente astutos. Fueron implacables. Luchando con una determinación que no era previsible. No tenía ni idea cuánto tiempo más podría resistir su flota. Con esto, ya habían perdido a tantos barcos, y ahora solo quedaba una opción. Izquierda. Ganarían o destruirían. Todo a su paso. Prepárense para fuego de nuevo, ordenó Trex en voz baja. Y tenso. Esta vez lo terminaremos. No. Más vacilación. A bordo del HSV. Indomable. El capitán Quark observó él. La situación se desarrolla desde el puente del Indomable. La flota Sipar había sido dispersos, quedando solo unos pocos barcos, intentando mantener su posición. A pesar de la desesperación de Ciar, Quark lo sabía. No se rendirían fácilmente. Eran una especie orgullosa, reacia a aceptar derrota, pero también sabía que la indomabilidad fue la clave de la victoria. La humanidad había llegado muy lejos, y ellos sabían. No tengo intención de dar marcha atrás ahora. Teniente Hayes, ¿cuál es la situación de la flota Ciar? Preguntó Quark con voz entrecortada. Tranquila pero concentrada. Hayes la miró. Consola, sus dedos volando sobre la llaves. Los barcos restantes se están preparando para resistir hasta el final, capitán. Ellos activó el cañón destructor de planetas. Otra vez, y se está cargando. No lo están retrocediendo. Quark asintió. Esto era todo. Los Sipur habían utilizado su arma más poderosa. Arma contra el indomable ya. Y, sin embargo, el barco había sobrevivido. Ya no tienen trucos bajo la manga. Prepárense para el combate, ordenó Ror, volviéndose hacia su tripulación. Acabemos con esta lucha de una vez por todas. Basta ya. Esperando. Basta de esquivar. El equipo. Respondieron rápidamente. Sus movimientos sincronizados, prepararon el barco. Armas. El indomable fue construido para velocidad, precisión y para acertar. Contra las cuerdas. La humanidad había aprendido a adaptarse, y ahora mostrarían el Zipper. Justo lo que eso significaba. Activa el cambio de fase, dijo el trabajo. Claro que estamos en la posición perfecta para el golpe final. De vuelta en el Zipper. Estación de mando del almirante Trex. La paciencia se estaba agotando. Sus barcos perdieron el contacto entre sí, y Indomable había desaparecido de nuevo, reapareciendo tras sus líneas. Era como perseguir un fantasma. Conocía a Ciar. La flota estaba superada. La humanidad, la tecnología los había tomado por sorpresa. Echó un vistazo al cañón destructor de planetas, sabiendo que era su última esperanza. Objetivo. La nave humana, ordenó Frex.
Esta vez, la destruiremos de una vez por todas. Todo. El cañón volvió a cargar, resplandeciente con el poder aterrador de un arma capaz de aniquilar por completo mundos. Fres observó como el rayo de energía construido. La posición de los indomables. Aún por determinar. La nave humana no pudo seguir evadiendo. Para siempre. Este fue el ataque final. Y, si fallara, la cremallera sería completamente derrotados. Disparen el cañón. F gritó, su voz elevándose con una sensación de urgencia. A bordo del HSV Indomitable. La batalla estaba llegando a su punto culminante. El capitán Rohr había observado a los SEAR. Movimientos de cerca. Había visto el final. Actuar desde la distancia. El planeta. El cañón asesino estaba listo para disparar de nuevo. Y esta vez no iba a fallar. Rohr sabía que el Zipper se hundiría. Luchando. Estaban desesperados. Pero eso solo los hizo más peligrosos. Sin embargo, Rohr ya lo había planeado. La humanidad aún tenía una última carta que jugar. Teniente Hayes, prepárese para el máximo. Compromiso, trabajo, dijo. No somos solo. Esta vez vamos a esquivarlo. Vamos a golpearlos donde más les duele. Hayes asintió. Sus dedos se movían con rapidez. Yo, capitán. Todos los sistemas están listos para la final. Huelga. En el trabajo se sentía la tensión en el ambiente. Aire. Pero también sintió algo más. Sentido de la determinación. La humanidad estaba a punto de demostrar a los SEPR que no podían simplemente. Si sobrevivían, podrían tomar el control. Indomable era el símbolo de la humanidad. Fuerza. Y Rohr sabía que estaría a la altura. A ese legado. Cambio de fase, involucrarse. Hayes anunció, los tenemos controlados. Listo para disparar cuando usted lo esté, capitán. Rohr miró la pantalla que tenía delante, observando la carga del cañón Seifer. Sabía que los enemigos se movían antes de que lo hicieran. El SEPR había disparado su último tiro. Pero esta vez sería su último partido. Error. Fuego. Trabajo ordenado. El final. Ataque. En un instante, los indomables. Armas de energía disparadas. Un concentrado. Una explosión de fuerza que se disparó a través del hueco. Entre las dos flotas. El planeta. El cañón asesino disparó simultáneamente. Su energía destructiva que se dirige hacia él. Indomable. Pero indomable ya lo era. Desaparecido. El barco se había movido, apareciendo justo detrás del buque insignia de SEAR. La explosión de energía de la nave humana impactó directamente, atravesando el SEAR. Escudos insignia y la ruptura de su núcleo. En cuestión de segundos, la nave SEPR quedó reducido a escombros. Y con ello, el última esperanza de su flota. Los restantes. Las naves SEPR, al ver a su comandante. El buque insignia fue destruido. Dudó. Uno por uno de ellos comenzó a retirarse. Su otrora. La orgullosa flota ahora está destrozada y en desorden. La flota Siur, antaño imparable. La fuerza, ahora estaba en retirada. El buque insignia. Lo que los había llevado a través de innumerables victorias, quedó reducido a escombros, y los barcos restantes, dañados y desorientado, no tenía ni idea de qué hacer. A continuación, el almirante Trax, el otrora inquebrantable. El líder se encontraba frente al gran la pantalla, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. El HSV Indomitable había burlado. Lo superó en combate y en resistencia en cada una de las batallas. Giro había esperado la victoria. Pero ahora, lo único que vio fue la derrota. Su orgullo, su confianza, todo su imperio había sido destrozada por una nave humana. ¿Y ahora qué? Murmuró con voz temblorosa, hemos perdido todo. Uno de sus oficiales, todavía permaneciendo en su puesto, habló con cautela. Señor, no queda nada.
El ser humano. El barco ha destruido a nuestro más fuerte. Armas. Hemos perdido la comunicación con el resto de la flota. Los restantes. Los barcos están demasiado dañados para continuar. Hay que considerar la rendición. El puño de FX. Se estrelló contra el reposabrazos de su silla. Rendirse. Jamás. La cremallera no. Rendirse. Lucharemos hasta el final. Su respiración. Su ira llenaba la habitación, pero la verdad que se escondía tras sus palabras era evidente. Los Separ habían terminado. No había nada. Le quedaba por luchar. Se volvió hacia él. Oficial. Envíe un último. Transmisión. No huiremos. Lo haremos. Resistiremos. Prepararemos lo último de nuestros fuerzas. Nos enfrentamos a ellas por última vez. A bordo del HSV Indomitable. Capitán Rohr. Observé cómo comenzaban los últimos barcos Separ. Para retirarse. Sabía que estaban en sus últimos momentos de la lucha. Indomable había ganado, pero no sin costo. Su tripulación había estado en constante batalla durante horas, y ahora el final. La confrontación estaba a su alcance. El Separ ya no tenía esperanza. Solo quedaba. Es cuestión de tiempo antes de que finalmente se retiró. El trabajo se volvió hacia él. Oficial de comunicaciones, teniente. Hayes. ¿Cuál es la situación? Teniente. Se están retirando. Señor. Los hemos desactivado. Sus barcos. El resto de la flota es dispersos y su estructura de mando es. Se están averiando. No les queda otra opción. Rendirse o huir. Bien, dijo Rohr, asintiendo con la cabeza. Pero démosles una última oportunidad de rendirse. No lo permitiremos. Ellos cometen el mismo error otra vez. Él se volvió hacia el resto de su tripulación. Prepárense. Un mensaje para la flota restante. ¿Qué? Ellos saben que esta es su última oportunidad. En cuestión de instantes, el mensaje fue enviado a cada nave Separ restante. Has perdido. Váyase ahora o afronte una pérdida total. Destrucción. La humanidad ya no tolero su presencia aquí. El mensaje resonó en todo el sistema, transportado por él. Comunicaciones poderosas de los Indomables. La flota humana había enviado su mensaje. Alto y claro. Los días de Siur. La conquista había terminado. De vuelta en el Separ. En la estación de mando, el almirante Trex estaba sentado en su silla, mirando fijamente la comunicación. Pantalla. El mensaje humano había llegado. A través de todo ello, tan frío y decisivo como siempre. No fue solo una advertencia. Fue una declaración. El imperio Shi'ar era. Terminó. La lucha por este sector fue finalizado. La flota humana había conquistado. Sin disparar un solo tiro mortal. Simplemente. Una serie implacable de maniobras y huelgas que habían obligado al poderoso Separ. Retirarse. Señor, comenzó el oficial. Su voz titubeaba. La flota está en desorden. Los barcos restantes son informando de daños masivos, y ellos. Me niego a participar. Se acabó. Trex tomó. Respiró hondo. Sus hombros se desplomaron. Por primera vez desde la batalla. Comenzó. Preparar la flota para la plena capacidad. Retirada. Hemos perdido. No podremos luchar contra los humanos con lo que queda. Nosotros no podemos ganar esta batalla. A bordo del HSV Indomable. Las noticias del Separ. La retirada fue recibida con un suspiro colectivo de alivio. La tripulación del Indomable había pasado por un largo y agotador. Lucharon, pero se mantuvieron firmes. Humanidad. Habían demostrado que no debían serlo. No lo tomaron a la ligera. Habían luchado con ahínco y finalmente había ganado. El Shi'ar había sido obligados a retirarse, abandonando el sector. Bajo control humano. El capitán Rohr estaba de pie, alto frente a su equipo. Lo hemos hecho. Esto es para todos.
Esta batalla es nuestra. Tenemos demostrado a Cifar y a todos los demás que la humanidad no se dejará intimidar. Lo haremos. Lucharemos por lo que es nuestro, y lo haremos. Protejan a nuestra gente. La tripulación vitoreó, pero la mirada de guerra permaneció fija. Él sabía que esta era solo una batalla en una guerra más grande. Todavía había muchos desafíos por delante y lo que la humanidad necesitará para mantenerse fuertes. Pero hoy, la humanidad había hecho una poderosa declaración al Galaxia. Ya no eran los desfavorecidos. Eran una fuerza a tener en cuenta. Con lo que se tuvo en cuenta, asegurémonos de que el mensaje se escucha en toda la galaxia. Trabajo. Continuó. Les hemos mostrado lo que sucede cuando nos subestiman. Recordémoslo, que la humanidad siempre se levantará a el desafío, las consecuencias. Como los barcos hiperrestantes se inundan, el HSV indomable se erigió como símbolo de la humanidad. Fuerza y determinación. La galaxia había presenciado el nacimiento de un nuevo poder, uno que no sería fácil ignorado. El almirante Trex, ahora en retirada, solo podía observar cómo el indomable navegó a través del vacío. Su poder, innegable, había fracasado en su misión, y Siur había aprendido una dura lección. Humanidad no era algo para tomar a la ligera. Se enfrentó al poderío de los Siar y sobrevivió. Y ahora estaban tomando el control de Galaxia, una batalla a la vez. Como la batalla terminó y el sector fue reclamado. La historia de la victoria de la humanidad se extendió. El dominio Sipar se había visto obligado a retirada, su imperio en ruinas. La humanidad había enviado un mensaje que resonaría a través de las estrellas.